Tú entraste una vez a Cristo y ya si tú ya no pecaste, ya entras directito. Primero es una inconsciencia del pecado, pero provoca orgullo. Esa falta de dependencia continua de Dios provoca orgullo en nuestras vidas, ¿sí? Y nos hace confiar ya más en nuestras propias justicias que en la justicia perfecta de Cristo. Y la lucha es diaria contra el pecado. Diaria. O sea, diario. Mira, por gracia de Dios, yo tomaba muchísimo. Yo dejé de tomar hace ya 8 años, gracias a Dios. Y todavía, cuando me acuerdo, mejor le pido a Dios. No se me antoja, pero no quiero que se me antoje. Porque yo sé. Sí. O sea, estamos en un mundo y está en nuestro cuerpo de pecado. ¿De acuerdo? Me gustaría nada más preguntar algo. ¿Por qué al final también hay cierto placer en ciertas cosas del cuerpo? O sea, ¿por qué no sé, el tomar, el fumar, te ocasiona placer si se supone que no vivimos para el cuerpo? Entonces, ¿por qué también Dios nos da una parte placentera en Él? Porque mira, hay un libro que recomiendan mucho, yo todavía no lo leo, ya lo compré, pero por obvias razones no he tenido tiempo para leerlo, que se llama, de C.S. Lewis, Las cartas del diablo. Las menciona luego Suhel Michelin. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, o sea, tú velo así. Sí, es verdad. En el huerto, en el Edén, estaba todo tipo de árboles para disfrutarlos. Los deseos los puso Dios, porque son santos, ¿no? O sea, finalmente cuando nosotros disfrutamos de Dios, de su creación de una forma santa, es una forma de glorificar a Dios, cuando lo hacemos santamente, o sea, no cae en excesos, es una forma de glorificar al Creador de todo ello, porque nos comparte de esa bondad, de esa misericordia. ¿Qué es lo que sucede? El pecado, la caída, lo trastorna y lo vuelve pasión. Y sí, te puede dar un placer momentáneo, pero finalmente trae una destrucción. Por ejemplo, el cigarro, ¿ok? Tú dices, bueno, me echó uno. Pero finalmente, si nosotros estamos conscientes de lo que provoca el cigarro, incluso a los fumadores secundarios, a los que no fuman directamente, a los pasivos, trae muerte, trae destrucción, ¿sí? Y aguas con quien destruye el templo, ¿ok? Entonces trae consecuencias eternas. O sea, sí, Dios nos dio placer. Suhel Michelin, ahorita que lo decías de ese del diablo, que le dice, no, pero no olvidar, ya no recuerdo el contexto, tú lo has de tener claro, no olvidar, le dice al diablito o al diablo, que al final el placer también es de Dios. Sí, lo creó Dios, pero cuando se convierten en pasiones, sí, es cuando se desmiden. ¿Por qué? Porque termina pasando en que ocupan lugares de ídolos, o sea, se vuelve un ídolo ese placer, por ejemplo, esa pasión, y no es para eso, se vuelve pecado, al fin y al cabo. Sí, porque no es bendición de Dios. Ajá, exactamente. El alcohol, por ejemplo. El alcohol es un tema muy debatido entre cristianos. ¿Es pecado tomar? Yo creo que no. Es pecado emborracharse. Si hay alguien como yo que sufrí de eso, pues ¿para qué me acerco? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿sí existe? Sí, porque somos cuerpos creados a la imagen de Dios. Que si bien Él no percibe eso, pero sí felicidad, sí gozo, sí placer, pero con sus medidas. O sea, decían, por ejemplo, que Dios puso las papilas gustativas, claro. Tú imagínate un huerto en donde tenías todos los frutos. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue sobre justo el que no debía. ¿Sí? ¿Sí? Ok, providencia y el pecado. Ya vimos providencia y el sufrimiento, providencia y la tentación, y ahora vamos a ver el pecado. Aún de lo peor que hay, que es el pecado, Dios lo obra para bien. ¿Cómo se originó y por qué Dios lo permitió? Ya en su momento hablamos del mal. Les pido por favor que remitan a esos estudios para no abundar,
Pero vamos a la conclusión que llegamos, y tomo palabras de Derek Thomas, que dice: no encontraremos una respuesta que satisfaga realmente la mejor respuesta. Dios tiene sus buenas razones para hacerlo. Finalmente hay un bien último para que exista el pecado. Agustín dijo: Dios nunca hubiera permitido la existencia de algo malo entre sus obras si no fuera tan omnipotente y bueno que pudiera traer bien incluso del mal. ¿Ok? Hay un bien mayor por el hecho de, hay un bien mayor en la permanencia de este pecado, en la existencia de este pecado. Finalmente vamos a ver la gracia de Dios que en su misericordia y en su soberanía perdona al pecador. Obviamente, sabemos, no a todos, pero ahí vemos y podemos apreciar justamente que Dios obra eso para bien. ¿Sí? Dios coordina todo para que resulte el bien. Lo vimos en Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Dios gobierna sabiamente y trae bien del mal. Vemos que trae arrepentimiento. Ezequiel 20:43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Finalmente, este pecado va a traer, primero, aborrecer toda esa inmundicia, aborrecer lo que Dios aborrece, poner los ojos en Dios, pero aborrecer, si bien es cierto, aquí habla de las consecuencias, pero finalmente vamos a terminar aborreciendo propiamente el pecado. La ley nos va a mostrar el pecado. Si nosotros no estuviéramos conscientes de lo que existe, de la ley que existe, de la ley dada por Dios, no estaríamos conscientes de nuestro pecado. Y si no estaríamos conscientes de nuestro pecado, ¿qué pasaría en nuestras vidas? No estaríamos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Fíjense, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos va a hacer consciente de nuestro pecado, y si bien no podemos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo, como lo hemos visto, pero sí, el pecado mismo nos va a hacer conscientes de nuestra imperfección, de nuestro pecado, de nuestras ofensas a Dios, y consecuentemente nos va a llevar a los pies de Cristo. Si no conocemos la enfermedad, nunca vamos a conocer la cura. Por ejemplo, un cáncer fulminante. Nunca conocieron que allí estaba y se lo lleva. Fíjense, Job 13:23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Finalmente, él conocía tal su condición y era su desesperación por conocer qué era el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y nos hace consciente de esa realidad. ¿De acuerdo? MacArthur dice: es mejor encontrar nuestros pecados a que nuestros pecados nos encuentren. Finalmente, la gracia de Dios nos va a llevar a confrontarnos a ese pecado, y en su gracia, por su gracia y misericordia, podemos tener fe y arrepentimiento. A toparnos con el pecado cuando es demasiado tarde, después de la muerte. Cuando rindamos cuentas a Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dios nos manda a examinarnos, nos manda a analizar nuestras vidas. ¿A la luz de qué? De la Biblia. No podemos hacerla a la luz de otros cristianos, porque los cristianos somos pecadores. Por muy piadoso que conozcamos a alguien, no nos debe de llevar eso, sino a la luz de la Biblia. Examinar ese pecado. ¿Por qué? Porque por muy
por mucho bien que traiga la existencia del pecado, no lo podemos entender nunca como una autorización a pecar. Sí, gracias al pecado es que abundó la gracia. Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Existe el pecado, Dios permitió la existencia del pecado en nuestras vidas, pero iba a mostrar su gracia, y su gracia es magnífica y queda mucho más magnificada cuando conocemos el pecado que mora en nosotros, conocemos al Dios Santísimo que aborrece al pecado, y entonces vemos con mayor intensidad esa gracia y misericordia, pero no es un permiso para pecar. Romanos 6, 1 a 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es un permiso para pecar, pero sí, gracias al pecado, conocemos la gracia. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, sí existe ese mal, pero Dios lo usa para bien. Thomas Watson dice, si los hijos de Dios juegan con el pecado porque Dios puede usarlo para bien, aunque Dios no los maldiga, Él puede mandarlos al infierno en esta vida, que eso sea una espada ardiente para alejarnos del árbol prohibido. ¿Correcto? El pecado, la gracia no es un permiso para pecar. No debemos de jugar con la tentación, no debemos de jugar con el pecado. Finalmente podemos tener un infierno en esta vida, pero más aún debemos de recordar lo que dice Juan 3, primera de Juan 3, 6 al 9. Yo se los leo, que es una advertencia clara. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Finalmente hay movimientos como una hipergracia, el antinomianismo, que dicen que la ley no importa. Falso. Si Dios nos rescató no solo para evitarnos el castigo del pecado, sino para darnos una vida nueva, libre del pecado. Juan 8, 32 y 36 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres cuando el Hijo los libertare. Somos libres del pecado, ya no se enseñorea más de nosotros. No es un permiso para pecar, lo repito, no es un permiso para pecar. ¿Qué otra bondad o qué más va a traer la existencia del pecado a nuestras vidas? Bueno, pues va a traer que vamos a ser mucho más agradecidos con Dios por ese perdón. Entre más conscientes somos, entre más cercanos estamos a la luz, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver más las manchas que hay en nuestra ropa. Eso es lo que va a pasar. El Hijo de Dios se va a seguir acercando a Él, el que no, se va a alejar. Y va a decir, esto no es para mí. Pero vamos a estar conscientes de esa misericordia de Dios. Fíjense cómo se lo expresó Moisés mismo. Éxodo 34, 6. ¿Qué es lo que pasaba? Dios le dijo a Moisés, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, yo quiero ver tu gloria. Y le dice Dios, no puedes ver mi rostro porque no hay quien vea mi rostro y sobreviva. Yo pasaré por ti, a tu lado, te taparé la cara y sabrás cuando haya pasado y me podrás ver las espaldas. Y cuando lo ve, esta es la expresión. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la inequidad de los